Buenas, estamos aquí en la granja del Cabildo Insular de Gran Canaria, en Bañaderos. Un lujo poder compartir con César Augusto Díaz Ojeda. Somos amigos de hace 30 años lo menos, y la verdad que hoy poder estar un rato contigo pues es un regalo, ¿no? O sea, sobre todo porque con este proyecto de plantas que curan plantas, un técnico agrícola de extensión agraria como tú, que está en la zona, cuéntame, ¿en qué zona estabas tú? Nosotros trabajamos dentro de lo que es la comarca de Teror, que pertenece a 6 municipios, que serían Aruca, Teror, Valle Seco, Firgas, Moya y Artenar. La isla está dividida en 5 comarcas y la comarca de Teror son esos 6 municipios. ¿Y qué tiempo llevas ahí? Mira, yo llevo, hace 6 años empecé con una asistencia técnica y después salió la lista de reserva, la probé y al año siguiente empecé. Ya llevo 5 años. Muy bien. Tú de todas formas que naciste en el medio rural, en San Mateo, ¿no? O sea, Nací en San Mateo y muy o sea, orgulloso. muy orgulloso. Muy orgulloso. Bueno, pues cuéntanos un poquito. La idea era, tú en tu trayectoria profesional y la vital, la de haber nacido en San Mateo, has ido acumulando saberes en ese ámbito de las plantas que curan plantas. Sí. ¿Qué sorpresa, qué tesoros nos puedes empezar a contar así? Bueno, pues no muchos, la verdad. Nada, estudié o me metí en el sector primario a través de mis estudios de ingeniería agrícola, gracias no más bien a de dónde nací, sino dónde me crié o maduré como persona, y tú eres uno de los valedores de eso, que no te lo creas. Realmente mi conciencia nació con el movimiento ecologista y de ahí partí estaba aquí en la universidad, como tú bien sabes, estudiando algo que no tenía que ver con la tierra, con la naturaleza, y fruto de del contacto con el mundo ecologista, pues ya dije, pues esto tiene que ser mi profesión, y aposté por estudiar en Tenerife ingeniería agrícola. Ya volví para acá, tenía claro que quería siempre darle una óptica medioambientalista a mis estudios, y siempre he estado interesado en el tema de la agricultura ecológica, como tú bien sabes. Y de hace unos años para acá estoy trabajando como técnico en la Agencia de Extensión Agraria de Teror, y he seguido en contacto un poco con el mundillo que tú hablas de las plantas para curar plantas, y por desgracia esos conocimientos tradicionales que todavía quedan en la isla, pues no han sido recogidos. Entonces una iniciativa como la tuya, la verdad que aplaudo, y ojalá que no solamente se haga con eso, sino con la gran sabiduría popular que hay alrededor del sector primario, ya sea la agricultura, ya sea la ganadería, y que no se ha recogido. Hay pocos libros comparado con la cantidad tan grande que vemos cuando caminamos por ahí, de restos de cultivos, restos de maneras de hacer, tradiciones que todavía se mantienen y que te hablan también la gente viejilla, y que hay que de alguna manera ir almacenando, grabando, copiando, escribiendo, para que las futuras generaciones puedan extraer conocimientos y sabiduría de eso, ¿no? Uh-huh. Mira, de tu experiencia, hay grandes plagas en Canarias, la polilla, ahora recientemente tenemos la polilla de guatemalteca, Sí. pero tradicional así, ¿qué plantas has visto tú por ahí que se están usando? Yo cuando me llamaste el otro día y me dijiste, oye, vamos a hablar de eso, yo ya te lo dije desde el principio que yo me iba a poner a hablar con los 4 agricultores así, que hacen las cosas a la antigua usanza, y que también mantienen una memoria así bastante interesante de lo que se hacía antiguamente, para consultarles pues las 4 cosillas que me apunté sobre la marcha después de hablar contigo. Y lo curioso es que se reafirmaron todos en lo que te voy a comentar, y que tú sabes, que es que antiguamente, como ellos dicen, no había plagas. Las maneras de hacer las cosas
o cómo se hacían, o lo que, o el estado ecológico del el agrosistema aquí insular, pues la apreciación y el conocimiento que ellos me han comentado en estos días que he hablado con ellos, me decían eso, que cuando les preguntaba sobre las plagas que había antes, qué se hacía con esas plagas, la gente, lo primero que me decía es que antes no había plagas como hay ahora, y que entonces no se preocupaban tanto por ese tema, ¿no? Quizá puede ser la manera de cultivar y de manejar los cultivos, ¿no? Está claro que primero se utilizaban semillas bastante adaptadas al medio, después se seguían a rajatabla unos calendarios que probablemente hicieran que esas plantas se cultivaran en los momentos más óptimos, de luz, de temperatura, de humedad. Después ellos, los agricultores tradicionales, practicaban bastante las rotaciones, y quizás esas técnicas harían que las plagas no estuvieran tan instaladas en el campo, ¿no? Sí, la rotación hoy es una estrategia fundamental en la agricultura ecológica. Pues ellos, por lo que me decían, y lo tienen claro, ¿no? Aunque no tengan interés ninguno por la agricultura ecológica ni sepan lo que es, resulta que con la gente con la que he hablado estos años, y te comentan eso, que una de las claves para romper el ciclo de las plagas era la rotación. Y después, es más, siempre hablan de una rotación que se sigue todavía hoy practicando en las medianías, por lo menos de mi comarca, que es la sementera, o sea, sembrar a principios de invierno algún tipo de cereal, ya sea una mezcla de cebada, centeno o trigo, o plantar directamente trigo o cebada, centeno, pero siempre esos son los tres ingredientes principales de la mezcla. Hacer una siembra en secano, esperar al régimen de lluvia estacional, y después rotar con el cultivo principal del año, que serían las papas, ya entrado posteriormente a partir de febrero o marzo en primavera. Y si quedara humedad en el terreno para allá para mayo, junio, julio, que es cuando se terminan de recoger esa cosecha de papa, rotar con millo, para aprovechar esos restos de humedad en el terreno. Y el millo, sabes que con que tenga un poco de humedad para germinar, ya eso es suficiente tiene fuerza, como por así decirlo, suficiente para terminar su ciclo. Y con eso, pues, con esas rotaciones, parece ser que rompían bastante las plagas que podían afectarle tanto al millo o a la hortaliza que pusieran como a la papa. Después también está claro que los abonos que se utilizaban principalmente eran abonos orgánicos. Está claro que el estiércol era el ingrediente clave en todo esto. Se utilizaban, como decimos, variedades y maneras de hacer las cosas siempre adaptadas a una climatología que no era tan cambiante como ahora con el dichoso cambio climático, sino que las estaciones estaban mucho más marcadas y estaban mucho más claras en el tiempo. Y después dejar descansar la tierra. Ellos utilizaban mucho del sentido común, y si veían que de repente entraba una plaga que te afectaba el cultivo, ellos sabían que con dejar pasar un tiempo, rotar con otros cultivos o incluso dejarla sin cultivar un par de años, sería suficiente como para romper ese ciclo, ¿no? Otro dato que siempre me dicen los agricultores, y eso lo he escuchado yo desde pequeñito, es, por ejemplo, la salud del campo. La salud del campo. La salud del campo, de que antes, como siempre te dicen, había más animales, había más posibilidades y también los animales se alimentaban con hierba, ¿no? Lo que el estiércol también era más rico en biodiversidad, ¿no? El propio estiércol. Es verdad, la cementera se utilizaba para dar de comer a los animales. No era una cementera como se utiliza a lo mejor hoy en día, de que muchas veces no tienes salida y la tienes que cegar y enterrar para mejorar la fertilidad del suelo, pero
pero no la utilizas para alimentos de los animales. Antes había más animales, había más pequeñas explotaciones en toda la isla, tenías casi un vecino puerta con puerta, tú mismo tenías animales a los que darle esos cultivos, ya sean verdes o ya sean secos a través de ensilados y tal y cual. Y eso por un lado, de que esos animales se alimentaban de pastos y forrajes locales, esos animales tenían más posibilidad de salir a pastorear que hoy en día, y esos animales, por así decirlo, se les picaba monte, se les hacían unas camas, con lo que los estiércoles probablemente eran mucho más de calidad de los que nos encontramos hoy en día, o estaban más compostados y tenían una relación carbono-nitrógeno mucho más rica. Por lo tanto, seguramente esos estiércoles tendrían unos resultados más inmediatos y de mejora de la fertilidad de los que hay ahora. Porque hoy en día a lo mejor utilizas estiércoles de granjas más intensivas, que no utilizan ninguna cama para los animales, entonces son estiércoles más puros, que tienes que gestionarlos de mejor manera para que se... No, sobre todo el efecto de plantas las que tenían carga de nitrógeno, Exacto, que ya aportaban un nitrógeno extra exacto. para el metabolismo del propio estiércol, ¿no? Sí. Pero siempre después había rincones de recetitas, ¿no? Tú de recetas concretas. Yo recuerdo en mis tiempos usaba mucho la artemisa para las pulgas de los perros, para las pulgas del ganado. De esos que has oído tú por ahí. Mira, yo lo que he escuchado es, pero antes de eso comentarte también lo de la salud del campo. Una cosa era, Eugenio, el tema del ciclo integral y por así decirlo, no cerrado, sino que todo se reutilizaba, que no había ningún tipo de materia orgánica que no se utilizara, ya sea o para las tercoleras, o ya sea para enterrar en el suelo, o ya sea para dar de comer a los animales, ¿no? Que era el tema de que no se utilizaban pesticidas ni productos químicos hasta más o menos después de los 50, cuando fue la Revolución Verde y empezaron a introducirse en las medianías los fertilizantes a base de química y tal. La gente siempre te habla de que antes con agua y estiércol todo iba, y después al estar el campo tendido, como ellos dicen, de que había bastantes parcelas que estaban en cultivo, había una biodiversidad agrícola mayor que la que hay ahora, y quizás hay un elemento ahí importantísimo, que son los insectos y los pájaros, que son dos elementos que controlan muchísimo las plagas, y que con la aparición de los primeros fitosanitarios, y que eran mucho más agresivos de los que son ahora, y de los fertilizantes, es unido al bajo desconocimiento que había en aquellos tiempos del manejo, en la que muchos agricultores pues abusaban de los productos pensando que así la capacidad de muerte o de eliminación de las plagas era mayor, y que si utilizaban, y que si en vez de una dosis X de fertilizante duplicaban la dosis, podían tener doble producción. Pues yo creo que ahí se alteró bastante el equilibrio del agrosistema, como ya he dicho varias veces, y empezaron a aumentar el efecto de las plagas, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que estás de acuerdo en eso, en que antiguamente no había grandes plagas o no había grandes preocupaciones por plagas, y que realmente las plantas más se utilizaban para curar animales, ya sea de 2 patas o de 4 patas, que somos nosotros, y los animales de ganado era lo que más se utilizaba las plantas. Y así recetillas que yo he escuchado de esta gente que puedan tener a lo mejor que todavía a día de hoy se puedan utilizar, pues mira, recuerdo, incluso alguna vez lo he llegado yo a aplicar en cursos que hemos impartido y cosas de esas, serían los extractos de tabaiba y de cardón. Recuerdo que me decían, o por lo que he escuchado por ahí, que se utilizaban para la desinfección de suelos de tomatera. Sabes que todos los riegos antiguamente eran a manta, entonces vertían el jugo, ¿no? La savia esa, el látex de
de los cardones y de las tababias, de la familia de las euforbias. Hablaban de que la tabaiba amarga, que era la más fuerte, era la que también se utilizaba para eso, y se diluía en el agua de riego para desinfectar el suelo después de la zafra de tomate, para un poco... Incluso para nematodos y para... Exacto, parece ser que desinfectaba el suelo para lo que son cuestiones de microorganismos. Alguna vez algún señor me comentó que incluso ellos acostumbraban a cortar los brazos de cardones del año, que tú sabes que eso tiene crecimiento y se le marca perfectamente los crecimientos anuales, y me llegaron a comentar que ellos extraían la savia de las partes recientes de los crecimientos del último año de los cardones y los solían poner solían cortar en luna llena y los ponían sobre pequeños depósitos o bidones, los colgaban, los pinchaban y los colgaban boca abajo para que durante la noche fueran soltando toda la savia, y que ese líquido lo manejaban con mucho cuidado porque era extremadamente... Sí, cáustico, es muy cáustico. Muy cáustico, sí. Después también, hace poco me dijo un señor que él recuerda de que se utilizaba para fíjate tú qué curioso, para la leche de tabaiba, se utilizaba como adherente en la mezcla de fitosanitarios. O sea, se utilizaba en el caldo que tú mezclas productos y tal, se le ponía un poco de, no sé la dosis, de extracto de tabaiba para aumentar la adherencia de productos fitosanitarios. No sé si eso tiene un fundamento técnico, pero lo escuché de un señor. También me comentaron el tema de la artemisa, ¿no? del incienso. Del incienso, que sí es verdad que eso sí es una práctica muy común. Tú sabes que mi comarca es papera principalmente, y que ahora con la dichosa polilla guatemalteca pues está un poquito en auge y se lo recordamos a la gente, es que antiguamente se utilizaban camadas, o sea, poner restos de hojas de incienso sobre las papas que tú almacenabas, ya sean papas para consumo o papas para sembrar, ¿vale? Que sabes que tienen que estar unos meses, normalmente se guardaban en cuevas, sitios cerrados y tal, sitios oscuros, y se le acostumbraba a poner eso, unas camitas sobre esas papas para que no les atacara actualmente la polilla guatemalteca, pero la que lleva ya muchos años, que es la polilla de toda la vida, ¿vale? La polilla guatemalteca es la Tesia solanívora y la polilla de toda la vida es la Torimaella operculea, ¿vale? Esa sí que ya lleva más años aquí, pero no tiene unos efectos tan jodidos como la nueva, la polilla guatemalteca. Entonces sí que siempre te dicen, porque ahora es más cómodo, los polvos, las que normalmente son piretrinas naturales, que se utilizan en polvo, y entonces se espolvorea la papa y se deja ahí almacenada. Antiguamente se utilizaba restos de incienso, y también he escuchado que también se utilizaba lo que es la rama nueva del eucalipto blanco, que también es bastante oloroso, y siempre se habla del efecto, más bien era el repelente por el olor, ¿no? Que ellos tienen claro que el olor era lo que repelía para que la polilla no pusiera ahí los huevos y te envillara las papas. He escuchado también hacer sahumerios con incienso, poner un bote de pintura, restos de verde del incienso, y ponerlo a quemar para que la cueva se quedara impregnada del olor. O incluso hacer manojos y dejarlo, si no querías meterte el curro de hacer tongas de papa con el incienso, pues hacer manojos y dejarlos colgando en la cueva, ¿no? Mira, tú que procedes de la zona de Laurisilva, ¿sabes si alguna vez usaron el laurel, el til? No, he escuchado, espérate que lo tengo aquí para el tema este de la polilla. Incienso, eucalipto blanco y poco más. También el otro día me dijo un señor que utilizaba la altabaca sin florecer, que tú sabes que tiene como una sustancia pegajosa, para barrer los turnos. No sé si eso es una información que te puede servir.
me pareció curiosa, ¿no? Pues es verdad que es una planta que cuando no florece no está tan seca, y entonces es verdad que al estar verde tiene... Sí, sí, se ¿no? usa Vas para barrer los caminando, tunos. se te pega, entonces dice que eso para barrer tunos era... Pero los altavacas pues, tienen más uso. La altabaca sí, tiene claro. hormonas juveniles famosas, las famosas hormonas que retrasan la madurez de la metamorfosis simple de los insectos. Sí, Lo tiene la altabaca, ¿no? O sea, la gente plantaba altabaca en los bordes de los caminos, Sí. el borde del huerto, sí, y los insectos se instalaban ahí ajá, y no maduraban. sí, señor. Porque la metamorfosis simple, quitarse la carcasa exterior del insecto, Sí, cuando está comiendo altabaca, sí, no la hace. ajá. Se llama, porque la altabaca tiene unas hormonas que lo mantiene juvenil al insecto y no evoluciona. Pues, Entonces, pues fíjate y eso tú, retrasaba al insecto para poder coger la cosecha. pues fíjate tú que el altabaca, ahora mismo te hablo sin estar 100% seguro, pero hay por ahí hay documentos que que la definen como una planta bastante útil, como atrayente a insectos. Claro, sí, los insectos Sí, como efecto refugio, ¿sí? vale, vale. Precisamente, pero y encima los mantiene juveniles, no los deja madurar. ¿Sabes? No los deja madurar. Okay. ¿Qué más? Después siempre ha habido plagas de mamíferos y roedores que a lo mejor como eso lleva más años, pues he preguntado y tal en estos últimos días. Y bueno, no se utilizan plantas. Sí hay varias personas que me han dicho que el centeno no se lo comen los conejos. No le pega al conejo, y entonces hay veces he escuchado que se podía plantear, no lo han hecho, pero sí se podía plantear hacer setos de centeno alrededor de los cultivos que quieras proteger para evitar que los conejos la ataquen. Sí. No sé. ¿Qué más? Habría que estudiar, porque la verdad que lo he escuchado un montón de veces desde hace un montón de años, seguramente tú también, Eugenio, que son dos cosas, el trigo y la tedera. Siempre lo ven como cultivos y lo escuché en el Valle de Agaete cuando estuve trabajando con el tema del café, y lo he seguido escuchando en varias zonas de la isla, que la gente le tiene mucha fe y lo ven como desinfectantes de suelo. No sé por qué, pero la tedera es una leguminosa, te aporta nitrógeno hasta lo que yo sé. El trigo es una planta con un sistema radicular que es verdad que son tractores, pequeños tractores, terrenos muy arcillosos, terrenos muy pesados. Después de un cultivo de trigo sabes que te lo suelta bastante, pero siempre he escuchado eso, ¿no? Desinfectan el suelo. Estas plantas son muy buenas para desinfectar el suelo. No sé si es que hay alguna manera de estudiar eso, a ver si es que tienen alguna asociación de micorrizas o de hongos beneficiosos que te eliminan hongos dañinos, nematodos dañinos, no sé. Después también hay un tema que siempre se lo recordamos a la gente, ya no de plantas para curar plantas, sino al revés, plantas que hay que evitar, que es el tema, por ejemplo, para cuando tú siembras papas en una zona donde llevan años sin plantar y hay mucha caña, siempre se recomienda y es verdad porque lo he vivido estos años y siempre es así, te genera, los primeros cultivos de papas siempre te van a aparecer con problemas de nematodos, ¿vale? Y los nematodos pues te deforman bastante la papa, no la hacen comercial, normalmente te baja bastante la producción, y no sé, seguramente hay una asociación de lo que es el rizoma de la caña con el tema de los nematodos que afectan a la papa, porque es poner por así decirlo, retirar los rizomas dentro. Estoy hablando de cuando la finca lleva bastantes años sin plantar, ¿vale? Y la caña se mete dentro de la zona, sí, de zona de cultivo. tú la limpias y plantas, ahí siempre te van a aparecer problemas de nematodos. No es el tema del lindero de caña que está bien controlado, no, es fincas que a lo mejor están todas tapadas de caña y tú las limpias para plantar. ¿Te refieres a la caña común? La caña de barranco esta común, sí. Después para el tema después las famosas plagas que sí, cuando venían, que destruían todo con las langostas, he preguntado y
Y ahí lo que se utilizaba era las candeleras, coger a chiquillos Con cacharros. con cacharros y venga a espantarlas porque no había... También se usaba quemar leche de tabaco y de cardón. Sí, lo has escuchado. Sí, sí, se usaba, ¿no? Se usaba, sí. Vale, vale. Y eso espantaba... Sajumerio, sí, sí, el olor intenso que tenía, No me se extraña. hacía fuego para... Es verdad, porque es verdad, yo he visto en algunos reportajes, no aquí, que sí se utilizaba humo para espantar Sí. bueno, a todos los insectos, los Ajá. espantan con humo, porque se piensa que hay fuego y arrancan, ¿verdad? ¿Qué más? Después para el tema de los lagartos, que de vez en cuando, sobre todo en épocas de verano, que tú sabes que si no hay comida y te muerden un poco las hortalizas, sobre todo buscando más humedad que otra cosa. Se hablaba de esparcir hojas de adelfa, pero ya esto es una cosa ya no reciente, y parece ser que eso espantaba que entraran los lagartos en la finca. Y para temas de perdices, por desgracia, nada, dice que no las espanta nada. Poner espantapájaros, tiras de colores, cosas que hagan ruido, pero bueno, eso vallas altas, pero porque las jodidas vuelan y te saltan bastante tarde. Mira, y para hongos de la parra, oidium, ¿has oído alguna cosita? Lo más antiguo y tradicional es utilizar el azufre o más antiguo los cardos bordelés y todo eso, pero estamos hablando de... Cardo bordelés. Bueno, estamos hablando de cosas antiguas y que ya son, por así decirlo, importadas. Y si cuando la papa también se pone algún tipo de hongos, cuando viene Sí. alguna época de frío y tal, Ajá. ¿utilizaban algún tipo de planta, alguna cosita? No he escuchado nada. Mira que estaría súper bien porque la verdad que para lo que es la ceniza, como le dicen, el mildiu que le entra a la papa, sobre todo en épocas de reventadas, con fríos y tal, que ahora mismo, este año, los agricultores se han hartado a echar productos para evitar, porque además el mildiu cuando se instala en la papa, eso arrasa, enseguida pierdes un montón de cosecha porque se reproduce una velocidad tremenda. Entonces ellos están fijos sulfatando las papas para evitar la aparición de mildiu. ¿Y eso qué pasa? Pues que aunque respeten los plazos de seguridad y las dosis, pues es más acumulación de química en el cultivo y en la zona, ¿no? Y más riesgo por estar utilizando productos fitosanitarios para el aplicador y toda esta historia. Pero vamos, en épocas de invierno, lo que es productos para combatir la polilla y productos para combatir el mildiu es lo que más utilizan los agricultores, y no hay nada de así natural que yo he escuchado que se utilice, nada. O plantar papas fuera de las épocas donde menos relentada acá, o otra cosa que utilizaban mucho los agricultores era regar a primera hora de la mañana para que ese efecto lupa que hace la jodida gota de la relentada con los primeros rayos de sol, que es el ambiente más idóneo para que se desarrolle el mildiu, pues con la regada tipo aspersión bajaba limpiaba, por así decirlo, ese efecto gota, y entonces no se producía la aparición del mildiu. Sí, eso se usa muchísimo porque parece que los hongos suben en esa gota, se instalan muy bien en las gotas de rocío. Sí, muchísimo. Y entonces cuando lavas esa agua, esa gota de rocío, la llevas al suelo, está bajando las esporas, ¿no? Sí. Y después así, alguna cosita más que tú recuerdes. No, mira que les estuve preguntando, por ejemplo, y antes que se me olvide también, Eugenio, sé que la universidad la gente de Tenerife estaba haciendo ensayos con extractos de pimienta y extractos de incienso. Estaba aplicando extractos de incienso mezclados con pimienta. Hace un par de años vi alguna cosita por internet y todavía no se lo consulté a los compañeros de Tenerife para combatir la polilla guatemalteca. Mira, y la mosca de Eritrea, ¿sabes algo? La mosquita... He visto alguna publicación de GMR, pero no, ¿cómo se llama?
Por lo menos la gente de mi comarca, como no son especialmente dedicados al tema de los frutales de forma profesional, no le han puesto mucha detalle. Hablando de la mosca de la fruta, siempre de toda la vida lo que se ha utilizado han sido los antiguos, que me parece que venían de la viña, algo de eso, una especie como de mosqueros de cristal, no sé si lo has visto. Sí, sí, la botella, sí. Sí, la hueca de... Sí, que lo que se utilizaba más bien era agua mezclada con vinagre y tal, para atraer a la mosca de la fruta, y con eso parece que combatían la mosca de la fruta, que esa es una de las plagas que siempre hemos tenido, pero que en los últimos años es cuando más afección está teniendo, o es que antiguamente la gente, primero, no dejaba que se cayera tanta fruta al suelo, con lo que el ciclo de la plaga de la mosca de la fruta a lo mejor se rompía bastante con eso, y por otro que a lo mejor no éramos tan remilgosos, y si tenías una naranja, un guayabo, una higuera medio villada, te comías la parte que tal y la otra, o te la comías o se la echaba a los cochinos o lo que sea, ¿sabes? No había a lo mejor tanta exigencia a la hora de la presentación de la fruta, ¿no? ¿Qué más? Déjame ver. Sí, lo que te decía, después le pregunté a la gente sobre extractos de plantas, ahora que está tan de moda dentro del tema ecológico, los fermentos, las maceraciones con ortiga y todo eso, no recuerdan utilizarlas. Sí, una señora me dijo que él recuerda ver a su padre que cogía restos del ortigón, no de la ortiga, sino el ortigón, la quemona, y los echaba, los esparcía en las posetas de los frutales. Y después los extractos de semillas como millo, como lenteja, que son como ricos en hormonas de enraizamiento para hacer esquejes o para hacer semilleros. A la gente con la que le he preguntado no les sonaba. ¿Y qué más? Después está el uso de la flor de cardo para elaborar el queso de flor, pero bueno, eso es un tema ya de ganadería, ¿no? Y que es una planta que cura el queso, por así decirlo, ¿no? Sí, ayuda. Y tiene otras utilidades también. También, ¿no? Y así no recuerdas nada más que tú quieras destacar y tal. ¿Tú crees que sería interesante tener algún tipo de observatorio permanente? Ustedes que están en extensión agraria, algún repositorio para ir acumulando información. ¿Tú qué opinas de alguna red de los propios técnicos de extensión agraria? Eso lo hemos hablado un montón de veces y todo el mundo siempre ha estado de acuerdo, pero nunca se ha llevado a cabo. Necesitamos tener un sitio donde almacenar tanta información y que esté bien almacenada, ¿sabes? Que sobre todo para consultas, para gente nueva, estudiantes, para gente que entra en este mundillo, investigadores, nuevos agricultores o agricultores antiguos, es necesario crear un directorio, una base de datos, como quieras llamarlo, donde se vaya acumulando todo este saber y se utilice, que no se muera. Y está claro que hay un montón que investigar, ya lo ves, la naturaleza no para, siempre está caminando, siempre está activo, y nuestros agricultores, que son herederos de la observación de siglos y siglos de los antiguos pobladores de Canarias, que a su vez traerían conocimientos de donde hayan venido, y más la mezcla de conocimientos de la gente que llegó después de la conquista, como pueden ser los castellanos, los portugueses y tal, pues aquí después los viajes a Sudamérica, a América y tal, que también han traído cultivos y maneras de hacer las cosas. Canarias, para mí, tú lo sabes, y Gran Canaria es un continente, es un agrocontinente en miniatura, ¿no? Aquí hay una cantidad de restos de cultivos, de maneras de hacer las cosas, de saberes y de agrosistemas o de pisos agroclimáticos, como quieras llamarlo, impresionante. Yo me asombro porque hablas de vez en cuando aparece gente de Venezuela, gente de Cuba, te aparece algún marroquí, alguna persona de la península, y te dice, pues aquí plantan frambuesas o frutos rojos o guayabos o guanábanas, coño, si eso es de mi país,
¿sabes? O ñames o tal, igual, y aquí hay de todo eso, aquí a lo mejor es exagerado decirlo, pero se puede cultivar todo lo que se cultiva en este planeta, ¿no? Y coño, pues encima tenemos, pone la carilla así como no lo tienes claro, no sé. La verdad que por lo menos es una tierra agradecida, que tú ves que tiene unos intervalos de altura y de temperatura bastante curiosos y que hace que puedas tener aquí un rango de cultivos un montón de amplio. Y coño, es una pena que todos esos saberes que se han ido acumulando y que se están continuamente, por así decirlo, transformando, pues por lo menos yo sé que hoy en día se utiliza mucho internet para todo y que lo que está escrito en los libros es lo que vale, o más bien ya lo que no está escrito en los libros, sino lo que dice internet, no está de más que todos esos conocimientos no se pierdan y además se utilicen para en beneficio de la agricultura y de la sociedad, porque está claro que los extractos naturales de plantas, los preparados naturales de plantas, las plantas en sí, siempre van a ser mucho más respetuosas con el medio ambiente, respetuosas con el aplicador y que van a generar menos residuos que los productos químicos, por muy ecológicos que te los vendan. Yo personalmente estoy convencido de eso. Muy bien, César. Pues no sé, si quieres añadir algo más o podemos ir liquidando la entrevista. César, un lujo contar contigo. En la lucha en la lucha general y este tema en particular, que a mí me parece muy interesante y que es clave. No estamos, como tú dijiste antes, estamos en un cambio súper abrupto de todo, ¿no? De manera de entender el mundo, de las generaciones que nos precedieron, están ya por ley de vida, están desapareciendo. Uh-huh. Y para mí que esos son los últimos guardianes de esa sabiduría, y las nuevas generaciones creo que están en otra línea, están en otra onda, y esos conocimientos yo creo que nos pueden servir de mucho en un futuro, ¿sabes? En el presente, pero en el futuro también, sobre todo en el caso de que haya grandes crisis alimentarias o de repente no lleguen los alimentos al puerto, o de repente hay una pandemia que nos haga poner mascarilla y nos diga que tenemos que quedarnos en nuestra casa, ¿verdad? ¿Se imaginan eso? Pues César, porque nosotros tenemos que comer 3 veces al día. Bueno, si todo el mundo le gusta comer 3 veces al día. Y calidad, ¿no? Comer calidad. Comer calidad, porque si comemos mierda, pues... Muy bien. Pues César, si te parece podemos ir liquidando la entrevista. Quédate un minuto sentado para coger un recurso. Y nada, gracias y seguimos en la brega, ¿no? Como dice la gente. Muy bien.